Por último, vamos a escuchar a Ernesto Aguirre, que es licenciado en Biología y máster en Restauración de Ecosistemas y en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría de las Empresas. Tiene una experiencia de 15 años como profesional y ha trabajado acumula más de 10 años trabajando para la Fundación Global Nature, donde se ha dedicado principalmente a la ejecución y coordinación de proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza. También ha sido el coordinador del Life Estepas de la Mancha, que terminó hace relativamente poco. Es un proyecto que estuvo enfocado en frenar la pérdida de las poblaciones de aves esteparias de la Red Natura 2000. Así que cuando quieras, Ernesto, te doy paso. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme y enhorabuena por el congreso. Voy a activar mi presentación de una vez. Ok, ahora creo que lo estáis viendo todos. Pues nada, buenos días, lo dicho. Muchas gracias por tenerme aquí y poder compartir además con tantos profesionales muy buenos y muy metidos en este tema. Además, una suerte poder hablar después de Oscar, porque ya ha contado todo lo que es la custodia del territorio, con lo cual ya, según yo vaya hablando, pues ya se ha contado esto y la gente lo podrá entender más fácilmente. Bueno, pues como comentaba Margarita en su introducción, yo fui el coordinador del proyecto de las Estepas de la Mancha, un proyecto ya terminado y estuvo coordinado por nosotros por la Fundación Global Nature. La Fundación Global Nature es una fundación privada de conservación de la naturaleza con ya casi 30 años de experiencia en desarrollando proyectos de conservación de espacios naturales, trabajando a nivel de temas de agrosostenibilidad y sostenibilidad corporativa. Ese proyecto en particular es en el marco en el que voy a desarrollar mi charla y donde podré pues, contar experiencias más específicas precisamente de la custodia del territorio, esa implicación de agricultores para la conservación de aves amenazadas, en este caso puntual, aves esteparias. Ese proyecto Life Estepas de la Mancha, pues bueno, además de estar coordinado por nosotros, por la Fundación Global Nature, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue socia del proyecto, y bueno, es un proyecto Life desarrollado en espacios Red Natura 2000, puntualmente en 4 de las principales cepas de Castilla-La Mancha. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO, a través de la Fundación Biodiversidad, en una de las convocatorias que Oscar Prada mencionó anteriormente. Y bueno, también contamos con el apoyo de la Fundación Monte Madrid a través de Banca en Acción. Además, tuvimos la colaboración de Villacaña, del Indio Madridejo, Mota del Cuervo, del IDIAF, que es el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal, RTVE y el Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha, con lo cual, bueno, y esto sin mencionar a los más de 60 agricultores de forma directa que participaron, en fin, que estos proyectos lo comentaba Laura, son proyectos bastante complejos en el que hay que implicar a muchísima gente. Marga también lo mencionaba, el objetivo del proyecto Life Estepas de la Mancha fue el de frenar la pérdida de las poblaciones de aves esteparias en 4 de las principales cepas de Castilla-La Mancha. Estas cepas son la de San Clemente, la Laguna de Lito, La Mancha Norte y Humedales de la Mancha. Podéis visitar la página web del proyecto, que es www.estepasdelamancha.es, y ahí tenéis información al detalle. No voy a entrar en ello para poder ganar tiempo en lo que os quiero contar, que es precisamente la experiencia que hemos tenido con agricultores. En este proyecto, la piedra angular para desarrollarlo fue crear una red de custodia. Una red de custodia que ya se habéis estado en la charla anterior, sabéis lo que es, y si no, rápidamente lo menciono para los que se incorporan ahora. La custodia del territorio son convenios, acuerdos que se llegan entre una persona que gestiona un espacio natural y una entidad de custodia que propone cosas para hacer en ese espacio natural. No hay una implicación económica entre ambas partes, sino que es un acuerdo voluntario. Entonces,
esa red de custodia que se creó en el proyecto Las Estepas de la Mancha, voy a ilustrar mi presentación con esta infografía, que además la puedes encontrar en el informe Lehman, aquí está la página web del proyecto. Logramos juntar en todo el territorio unas 15.500 hectáreas. No todas conjuntas, no todas juntas, pero sí gran parte, por lo menos unas 14.000 hectáreas estaban juntas cuando hicimos el proyecto, cuando lo logramos. En ese área, esa red de custodia, lo que pretendíamos hacer, lo que logramos hacer, fue básicamente proponer una serie de medidas agroambientales para optimizar la utilización de recursos y que eso llevase por consecuencia la conservación de aves esteparias. Laura Lagos, si habéis escuchado su presentación, ella mencionaba que en todos estos proyectos hay algo en común, que es que dependemos de las actividades tradicionales de la agricultura en general, ¿no? En este caso, de una forma u otra, ganadería o siembra, cosecha de cultivos, etc. Pero tenemos todo eso en común, con lo cual, pues, precisamente buscábamos eso, recuperar actividades tradicionales de la agricultura, con lo cual no hay ningún misterio, simplemente era rotación de cultivos, mantenimiento de lindes, creación de setos, optimización de fitosanitarios, que es lo que recomienda el propio Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, bueno, el Ministerio en general, también mantenimiento de cubiertas verdes en cultivos leñosos, cosa muy interesante porque en aves esteparias pues son estepas, son cultivos herbáceos, pero en Castilla-La Mancha y en otras áreas de España y en general de Europa, pues nos encontramos con que en estas zonas pues hay cultivos leñosos, con lo cual no se les puede apartar, hay que incorporarles para que ejecuten esas medidas de forma óptima, ¿no? Al fin y al cabo es una realidad y hay que enfrentarla. Y mejor que estemos siempre en buena relación. Con lo cual, nosotros al final logramos generar un código de aprovisionamiento sostenible, que son una serie de medidas, estas que acabo de mencionar, que se las damos a los agricultores. Tuvimos muchísimas charlas donde contábamos qué es la ventaja que tiene, siempre hablando desde un punto de vista productivo, ¿no? Para que el agricultor realmente vea una ventaja, no es una imposición, son estrategias a seguir. Y insisto, es para optimizar recursos, o sea, de hecho, minimizar la utilización de abonos, por ejemplo, de fertilizantes, con lo cual ahorran costes y, como digo, por consecuencia, hay una mejora del hábitat para las aves. Entonces, ese código de aprovisionamiento sostenible, esa red de custodia tan grande que hemos logrado, fue a través de algo que nos dimos cuenta que es muy importante. Al fin y al cabo, cuando empiezas a hablar con diferentes agricultores, con pequeños agricultores, pues le vas juntando y ellos tienen pues 10, 20 hectáreas, pero tuvimos la suerte de contar con dos entidades, dos asociaciones de agricultores. Una es la Asociación de Agricultores, que se llama Red Natura 2000 de Tembleque, de todo el municipio, que básicamente todo el municipio es Red Natura 2000 y todo el municipio está dentro de la red de custodia, y con la Cooperativa Cristo de Santa Ana, que está en Villafranca de los Caballeros. Todos estos son dos municipios de Toledo. Entonces, en estas asociaciones y esta cooperativa, ellos implementaron el sistema de gestión que les propusimos con el Código de Aprovisionamiento Sostenible, básicamente, como herramienta propia. Muy interesante es el caso de la Asociación de Agricultores Natura 2000 de Tembleque, porque ellos están dentro de una estrategia de trabajo que hace la propia Junta. La propia Junta tiene un PDR, un Plan de Desarrollo Rural, donde les da un pago a esos agricultores por ejercer esas medidas agroambientales. Al fin y al cabo, lo mencionaba Oscar, son servicios que proveen a la sociedad. Entonces, en ese caso en particular, para ir un paso más allá, porque estos agricultores estaban trabajando en esas medidas, hicimos cosas adicionales como, por ejemplo, crear charcas ganaderas, crear setos, etcétera, y ir un paso más allá. Entonces, para no adelantarme yo mismo en mi propia charla, contaros que también otra de las estrategias era la diversificación de cultivos, darle opciones a los agricultores de con qué pueden rotar, ¿no? Cereal y leguminosas, pero ¿cuáles leguminosas? En particular en Castilla-La Mancha no hay ninguna legumbre que sea autóctona de la zona, pero lo que sí es tradicional es su cultivo,
con lo cual pues eso lo promovíamos. Y al final tuvimos un total de 61 agricultores, bueno, 63, esto lo actualicé hace poco y no se cambió aquí, que estaban implementando medidas agroambientales directamente. Y esto ocasionó cosas como, por ejemplo, que se aumentaron un 18% de la superficie de mantenimiento del lindes, de que creásemos, voy a seguir pasando por aquí, 20 kilómetros de seto y unas 14 hectáreas de bosquete, setos de plantas aromáticas y arbustivas, para no interferir ni con el cultivo, ni con las normativas legales de cada municipio, etc. Bueno, más de 30 variedades, 120.000 plantas en total, y esto, pues al final y al cabo, le explicamos nosotros al agricultor qué beneficio tenía para ellos dejar una linda, crear un set, es súper, súper importante. Entre otras acciones, también hicimos una reordenación de 5.000 hectáreas de pasto junto a 3 pastores y sus rebaños. En total estamos hablando de unas 500 ovejas y unas 250 cabras. Lo que nos encontramos nosotros en su principio, y esto está vinculado precisamente con el tema del Life Ricotí, nosotros en esa zona en particular queríamos pues, buscar rehabilitar el hábitat de la alondra ricotí, y nos encontramos que más allá de un problema de matorralización, que puntualmente sí lo puede hacer y que esta reordenación ayudó a controlar esa matorralización, nos encontramos con un problema más grave, y es que directamente no hay pastores en el campo. Han desaparecido, no es rentable, no es compatible con la vida actual, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue proponer una serie de medidas para fomentar el pastoreo en estas zonas. También contar que, bueno, dentro del proyecto hicimos una restauración de 3 primillares. Al fin y al cabo, el cérnico de primilla es parte de aves esteparias, no como otras que nos interesan mucho más, como el sisón o la butarda, que hacen nidos en el suelo, pero el cérnico de primilla nos permitía, estaba marcado, nos permitía hacer un seguimiento de su zona de campeo para determinar cuál era la zona ideal, ¿no? Y esa zona ideal coincide con lo que acabo de decir al principio. Es una zona donde hay rotación de cultivos, una zona donde hay lindes, donde hay cultivos que están en régimen de ecológico, con lo cual hay presencia de insectos, que al fin y al cabo es el aporte de comida del cernícalo y de los restos de aves esteparias, sobre todo en la época en la que están criando. Luego también contaros que, bueno, hemos hecho otros ensayos con señalizaciones de emparrado también, sobre todo en la época en la que no está la que no hay vegetación, que el alambre es complicado de ver. Esto fue un ensayo para valorar, ¿no? si esto se puede llevar a cabo a gran escala. En Cataluña es algo que están implementando ya de lleno en algunos municipios, que pues, es bastante interesante, ¿no? para prevenir riesgos de choque. También hicimos, bueno, lo típico para un proyecto de aves, y se hicieron censos, ¿no? Con lo cual actualizamos la información. Y esto nos permite establecer una base. Es muy interesante que este es un proyecto, como digo, es para frenar la pérdida de poblaciones de aves esteparias. Pero en 3-4 años que duró el proyecto, la dinámica poblacional, no te da a ti, y esto no me lo explicó Juan Traba, no tienes tiempo de ver si realmente hay un crecimiento poblacional. Pero lo que sí sabemos es que todas estas medidas que se implementaron y se están implementando, al poder mantenerse en el área de trabajo, va a repercutir a que ese hábitat mejore. Ergo, las poblaciones eventualmente a una escala de 5 o 10 años, vamos a ver cambios en esa dinámica poblacional. Entonces, lo más importante era sentar las bases. Este era el leitmotiv del proyecto, ¿no? Quitar los problemas que había de gestión o intentar buscar mejoras. También hicimos colaboraciones no solo con agricultores, ni con ganaderos, con cazadores también, que es otro grupo de interés muy importante que tenemos que incluir y que se ha incluido, con lo cual pues estuvimos trabajando
y seguimos todavía con los convenios de ellos con 6 asociaciones de cazadores que al final se han hecho responsables por el mantenimiento de charcas que hemos creado en la zona. Luego os pasaré algunas imágenes fotográficas para ilustrar. Con lo cual, ese sentido de pertenencia del agricultor, del cazador, de las cosas que hemos hecho, es fundamental para mantener los resultados una vez terminado el proyecto. Y luego, bueno, hicimos algo que es muy importante, que Oscar lo mencionaba, es buscar, y ya voy terminando, me quedan 2 minutitos, favorecer el impulso de la comercialización diferenciada. Y esto viene de parte de lo que es la financiación de todas estas medidas agroambientales. La red de custodia del territorio, también lo dijo Oscar Prada muy bien, al fin y al cabo puede ser prescindible, ¿no? Lo que es importante es comenzar la gestión y lo más difícil es mantenerlo. ¿Y cómo se mantiene? Pues con financiación directamente. Tiene que haber dinero para poder pagar un técnico para que yo vaya al campo y verifique que se están cumpliendo las medidas y proponer otras acciones y que esos agricultores puedan seguir, estén motivados para seguir manteniendo esas actividades. ¿Cómo? Lo que hemos encontrado que es súper importante es que exista el cooperativismo. ¿Por qué? Si yo tengo un agricultor que solo tiene 20 hectáreas, lo que produce, el volumen de venta de cultivo que ese señor produce, no es suficiente para ser competitivo contra un mercado nacional, ni siquiera ni quizás ni siquiera regional. No tiene un volumen de venta para diferenciar su producto, para decir que su producto está haciendo un servicio ecosistémico. Entonces, al fin y al cabo no va a poder vender eso de forma diferenciada, no va a poder ganar un poco más, recibir ese pago, y al cabo de un tiempo se va a aburrir y lo va a vender más barato porque es mucho más fácil de salir del producto. Cuando hablamos de una cooperativa, una asociación de agricultores, hay un volumen de venta tan grande que ahí sí son competitivos y ahí sí tiene sentido pues poder establecer, anunciar a la sociedad qué es lo que tienen ellos de diferente con respecto a otros productos, ¿no? O sea, estamos garantizando que va a haber aves esteparias en Castilla-La Mancha que no son de Castilla-La Mancha, son de España y son de Europa. Ya para ir terminando, pues simplemente ilustrarlos con algunas imágenes. Bueno, mira, los setos al fin y al cabo lo que producen son insectos. Esos son un ejemplo de las charcas ganaderas que hemos creado. Este es un ejemplo de la experiencia piloto de los indicadores para evitar el choque en espalderas, del ganado, experiencias con la diversificación de cultivos, y nosotros promovimos los productos de los agricultores, ¿no? De las cooperativas, buscando esas salidas, incluso aceites de oliva, cereales, azafrán, pistacho, y todo esto además en la plataforma de la propia Comisión Europea, con lo cual es una ventaja, es una pequeña ventana. No le garantizamos vender mucho más, pero sí que el producto existe y que ellos tengan ese motor de inicio. Y bueno, sin querer alargarme más, para respetar los tiempos, pues simplemente nada, dar las gracias y bueno, bienvenidas sean las preguntas si tenéis alguna ahora o después. Muchas gracias. Genial, Ernesto. Vale, muchas gracias, Ernesto. Tienes una pregunta en el chat de YouTube de Julia Zurdo, que es compañera de Life Ecotí. Dice, para Ernesto, en vuestro proyecto conseguisteis que 60 agricultores redujesen la cantidad de agroquímicos en sus cultivos. ¿Cómo lo conseguisteis y cómo fue el convencimiento? Y luego también, ¿qué seguimiento ha tenido? Si ha sido mediante análisis de tierra o cómo, que supongo que se refiere cómo os habéis cerciorado de que efectivamente ha habido ese descenso. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, gracias por la pregunta. Nosotros hicimos un seguimiento de 50 agricultores, no de los 61, porque había 61 que entraron después. O sea, mientras vas empezando el proyecto, vas acumulando Claro. reclutas y pues queríamos tener datos comparativos de al menos 2 campañas agrícolas, ¿no? Mientras se crea la red de custodia, la tienes y empiezas a hacer análisis y pasa el tiempo, pues solo nos da tiempo de hacer 2 años de experimentación. Entonces nos quedamos con los 50 primeros que tuvimos para poder comparar datos, básicamente. Eso lo tenéis también en el informe Lehman. Entonces, ciertamente hicimos análisis de suelo, hicimos análisis foliares y luego hicimos una evaluación a nivel de paisaje.
para ver elementos estructurales ecológicos que tienen influencia o no sobre esa parcela en particular. Cada agricultor, pues suponiendo que tenía 20 hectáreas en general, pues escogíamos una parcela promedio y esa era la parcela piloto para establecer allí. Y bueno, porque tenemos recursos ilimitados. Nos hubiese gustado muestrear las 15.500 Claro. hectáreas. Entonces, claro, nosotros hicimos análisis de suelo, campaña agrícola fue 17-18 y luego 18-19. No, 18-19, 19-20, exacto. Esas fueron las dos campañas que analizamos. Y vimos una reducción del uso de fertilizantes, de nitrógeno en el suelo, de casi un 10%, comparando. ¿Por qué? Porque el agricultor, al tener el análisis del suelo, pudo optimizar el uso de fertilizantes. Sabía que no tenía que echar tanto. Entonces, para nosotros fue maravilloso porque realmente logramos comprobar que se aplicó menos fertilizante, que eso además lo puedes comprobar también con las facturas de compra, ¿no? Del señor, de los gastos que tiene. Pero bueno, queríamos tener un dato más preciso sobre ello. Y el agricultor también contento porque, bueno, una información que él la pudiera tener, pero no tiene tiempo, llega a una entidad de custodia, se la da, con análisis de laboratorio, nosotros no proponemos nada, esto es todo con un laboratorio para hacerlo. Así que, en esencia, esa fue nuestra herramienta para poder verificar este dato. Genial, gracias. Hay otra pregunta para ti de Juan Traba. ¿Puedes incidir un poco más en los resultados de censos de Ricotí en las zonas históricas de ocupación? Cero. Cero. Lamentablemente, no hemos. Hay uno, y tuvimos en el primer censo que hicimos en 2017, que además lo hizo Obelix, digo sí, su mote porque todo el mundo lo conoce así, José Luis, que en el primer año sí se encontró uno, creo que fue que la escucharon, pero ya luego la Ricotí no le hemos vuelto a ver. Seguimos trabajando allí en la zona para poder mejorar el hábitat, pero lamentablemente no volvimos a escuchar ninguna alondra, ninguna Ricotí. Otra pregunta de Laura Lagos. Dice, muy interesante, Ernesto, ¿nos puedes contar un poco más de cómo hicisteis la promoción de productos directamente desde el proyecto? Sí, claro, la verdad que es muy interesante y ahí hay muchas formas de hacerlo. Por un lado, nosotros como fundación ya teníamos mucho tiempo pues promoviendo esto del cultivo de legumbres, que además fuesen en ecológico. Y por un lado, nosotros mismos asistíamos a las ferias de productos agrícolas, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Entonces nos llevábamos muestras de legumbres de agricultores que trabajan en esta red de custodia para promocionarlas. No solo también de legumbres, sino bueno, ya según se incorporaban, pues también, como mencionaba, hay cultivos de leñosos que están en la cepa, con lo cual hay que apoyarles a que hagan las cosas bien. Entonces, pues promovíamos aceite, pistacho, bueno, el azafrán también, que es de la cooperativa de Velador en Villafranca, y las promocionábamos. Entonces estuvimos en estas ferias así grandes, por ejemplo, la feria que se hace en Barcelona, de agroalimentario, que es bastante grande a nivel nacional. Las ferias locales son súper importantes porque así la gente te va viendo. Y luego es que estuvimos yendo constantemente año tras año, hasta el año de la pandemia, a la Biofag. La Biofag es la feria internacional de productos ecológicos más grande del mundo. Se hace una vez al año en Nuremberg, en Alemania. Entonces, ahí contábamos además con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Cada vez que íbamos, nos dejaban en su stand pues, hacer alguna mención, tener entrevistas, promocionar. Y el último año tuvimos la suerte de que nos dejaron un espacio para poder, el stand para poder dar una charla incluso en la Biofag. Tanto ir que al final acabas terminas haciendo contactos. Entonces hay empresas alemanas porque directamente compran lentejas españolas, ¿no? Además castellano-manchegas. Y también la parte de la promoción es que la plataforma hay una plataforma que es de Red Natura 2000 de la propia Comisión Europea, que es para promocionar productos de Natura 2000, de la Red Natura 2000. Entonces, le pedimos a los agricultores que nos hiciesen una pequeña ficha a las asociaciones
relléname esta ficha con estos datos y nosotros subimos información y nos encargamos de divulgarla. Entonces, bueno, la tenemos un equipo de comunicación bastante motivado, que además, bueno, difundía por redes sociales, etcétera, que al final hemos creado, pues, le dimos un pequeño impulso, una estrategia a seguir. Y a los agricultores, sobre todo a las cooperativas, a las asociaciones, como un pequeño manual, por decirlo así, de mira, tú tienes tu propio un servicio que es mantenimiento de la actividad tradicional a través de la agricultura. Entonces, el hecho de poner, creamos un visor cartográfico para cada cooperativa y ellos año tras año, cuando empiezan a meter los datos ya después del proyecto, van a poder comparar la superficie de barbecho, por ejemplo, que tienen, la superficie de leguminosas. Y todos esos son datos que cuando te empiezas a sumar, queda muy bien decir, pues mira, mi cooperativa este año tiene 3.000 hectáreas de barbecho, ubicadas además en esta zona. Y el año que viene vamos a tener 3.500 o 2.500, porque toca la rotación, pero bueno, que sabemos el área que hay. Y eso es información que al agricultor y a la gente de mercadotecnia le viene muy bien para realmente promocionar el producto ecológico que conserva biodiversidad, en este caso aves esteparias. Genial. Pues última pregunta para Ernesto, que le hace Israel Herbás. Dice, aunque el efecto de las poblaciones de aves puede tardar en apreciarse, ¿habéis realizado algún análisis de la disponibilidad de alimento invertebrados? Dice, esta variable quizás responda más rápido a los cambios en los usos. Sí, a ver, no hemos hecho un análisis concienzudo científico con esto, porque no lo teníamos contemplado, es un indicador muy interesante, pero de forma cualitativa sí lo hemos hecho. Y además, al contar con los agricultores y los cazadores que están todo el día en el campo, y con los pastores, sí nos dimos cuenta que en las zonas en las que hemos actuado, creando setos, manteniendo lindes y creando charcas, se escucha directamente, tú ya vas andando y escuchas ruido de insectos, escuchas saltamonte, los ves saltando, ves mariposas, ves mariquitas. Entonces, de forma cualitativa nos hemos dado cuenta. También es cierto que el Jardín Botánico nos hizo un análisis de elementos a nivel de paisaje para beneficio de las aves. Y en ese informe, que además está disponible en la página web del proyecto, se analiza aparte lo que son las charcas que construimos. Esas charcas, eso es, bueno, bendito. Construyes la charca en una zona donde no hay agua y se te peta de biodiversidad directamente, ¿no? Con perdón de la expresión. Pero el estudio que hicieron, el análisis que hicieron es que al menos unos 500 metros de radio tiene influencia esa charca para las aves esteparias. Entonces, abutardas, sisones, gangas, otro tipo de alondras, aparte a diferencia del ricotí, acuden a este mini oasis que se ha construido. Entonces, nosotros construimos 53 en total. Entonces, si sacas la cuenta de la relación de 500 metros, sabes más o menos la distancia que deberías colocar otra para que haya, pues eso, una suerte de corredor. Entonces, para concluir esta respuesta, bueno, de forma cuantitativa y científica no lo hemos hecho, pero sí nos hemos dado cuenta que efectivamente el recurso trófico, que son los insectos, sí tiene un rápido crecimiento, bueno, una rápida presencia al construir elementos que le permitan estar allí. Claro, quizás al tener ciclos de vida tan cortos, ¿no? Sea más fácil, se ve más rápido el efecto de las acciones. Genial, pues muchísimas gracias, Ernesto, que ha sido una charla súper interesante.